lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:22. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia obviamente dio la disposición de la retransmisión de esta cadena. Esta mañana fue la cadena de ayer a las 9 de la noche. Vamos a empezar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Y es pertinente que analicemos con los especialistas cómo corresponde, cómo es el procedimiento parlamentario, porque mucho se ha dicho. Yo les explicaba en el comentario, luego de escuchar al presidente de la Asamblea Nacional, algo que es absolutamente lógico y donde no hay cómo perderse. El Pleno de la Asamblea Nacional es la máxima instancia de la función legislativa. El Pleno de la Asamblea está por encima de las comisiones. El Pleno integrado por los 137 legisladores. Y con las reformas del 2019 se eliminó ese estatus de comisión de archivo de la Comisión de Fiscalización. Por supuesto, ahí hay algunos elementos que lo vamos a conversar en la siguiente entrevista, que podrían configurar un vacío y de esos vacíos agarrarse alguna gente tal vez para pescar a río revuelto. ¿Sí o no, Belkis? Yo por ahí le veo la cosa. Así comentábamos justamente, y vamos a profundizar sobre aquello en nuestra primera entrevista de hoy, y para ello ya nos acompaña Pedro Cornejo, especialista legislativo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Fabricio, Belkis, muchísimas gracias por la entrevista y saludos a la audiencia que nos ve y que nos escucha. Iniciar este análisis, Pedro, con una mirada respecto del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional respecto de esta solicitud de juicio político contra el presidente de la República. Sí, yo creo que hay que mirar con buenos ojos el dictamen emitido por la Corte. Creo que toda la ciudadanía estuvo muy expectante de lo que sucedía, si se iban a obtener los votos, si se iba a obtener un dictamen, ya sea permitiendo que se continúe con el juicio o en su defecto que se determine su archivo. Y creo que también hay que marcar ya una línea, digamos, para adelante y dejar atrás un poco ya lo que sucedió, porque seguimos en el debate todavía de si las acusaciones que se establecieron en su momento son pertinentes o no pertinentes, cuando la Corte Constitucional con claridad ha determinado, si bien apartándose del fallo que en su momento se emitió, con el caso de Jorge Glass, porque fue a determinar ahora no solo el cumplimiento de los requisitos, dijo, bueno, yo como máximo órgano de control e interpretación constitucional no solo me corresponde verificar que se cumplan los requisitos mínimos para dar paso a la admisibilidad del juicio político. Eso fue lo que hizo la Corte Constitucional, que no era esta, sino la anterior Corte Constitucional. Eso hizo en diciembre del 2017. Efectivamente. ¿Qué hizo exactamente? Expliquemos, por favor, exactamente qué hizo esa Corte. Lo que hizo la Corte fue determinar si se singularizaba los delitos que contenía el 129, si se singularizaban los hechos, si se contaban obviamente con las firmas de respaldo y si había de alguna manera una conexión entre, digamos, los hechos que se manifestaban y los delitos que se alegaban en su momento. Obviamente que las circunstancias son un poco diferentes porque en ese momento ya se contaba con un proceso, digamos, judicial, incluso creo que había ya una sentencia, entonces las circunstancias son un poco diferentes. Pero la Corte al final lo que hizo una especie es de checklist, de decir, verificar si cumplen estos requisitos que determina, demos paso a la admisibilidad del juicio político. En este caso la Corte lo que hace es separarse de ese precedente y decir que no solo le corresponde verificar de alguna manera este procedimiento, sino el contenido como tal de la solicitud de juicio político. Entonces ahí hace una carga argumentativa bastante importante, donde hace un análisis de cada una de estas acusaciones que se hace, y es tanto así que a la final dos de ellas las deja por fuera, porque lo que determinaba ahí la Corte es si estos argumentos que se presentan, no solo se singularizaba el delito en el que encajaba la supuesta, digamos, lo que incurriría el presidente de la República para que sea una causal de juicio político. En este caso habían dos circunstancias que se establecían de cohecho y una de peculado. Entonces, lo que determinó ahí la Corte es si había una conexión lógica, ¿sí? Si los elementos que se ponían a consideración, digamos, dentro del enjuiciamiento político se podían de alguna manera verificar y no eran falsos y eran coherentes con eso. O sea, al verificarse que efectivamente no había una coherencia lógica entre las argumentaciones que se establecían, de alguna manera descartó estas dos posibilidades. E incluso determinó que estas dos, dentro de su fallo en la parte final, no pueden ser consideradas y analizadas dentro del enjuiciamiento político. Para que no quede duda, digamos, que más adelante se diga, más allá del dictamen de la Corte, yo puedo meter o incluir
elementos que tengan que ver con las otras acusaciones. Entonces, únicamente en este momento lo que corresponde en la Asamblea Nacional es llevar adelante el juicio político bajo la acusación de peculado en función de los hechos y las circunstancias que fueron presentadas dentro de la solicitud de enjuiciamiento al presidente. Es decir, los solicitantes, el momento que ya comience la sustanciación en la Comisión de Fiscalización, los solicitantes no pueden insistir en el tema de concusión. No, la Corte ha sido muy clara. Obviamente la Corte ha dicho que de ninguna manera se estaría verificando, materializando las infracciones. La Corte no ha hecho una valoración sobre las pruebas, y eso es algo muy importante determinar, porque en una de las alegaciones que se presentó por la Presidencia de la República, entre varias que fueron descartadas por la Corte Constitucional, el tema de la preclusión, que se decía que el Consejo de Administración Legislativa había superado, dentro de los 3 días tenía la obligación de remitir a su consideración la solicitud de enjuiciamiento político para que emita su dictamen, y se decía que había precluido ese tiempo. La Corte descartó ese tema. La Corte determinó que las pruebas que fueron presentadas, a ella no le corresponde hacer una valoración e incluso determinar si fueron obtenidas de manera legal o no. Entonces, ese tema es importante porque tampoco la Corte puede tener responsabilidades. Es decir, esas responsabilidades y la existencia de los delitos son en otra vía. Estamos hablando aquí de un juicio político y creo que hay que hacer esa diferenciación, que a veces puede ser cansona, que se dice es un juicio político y un proceso penal, pero creo que es necesario desmarcarse para poder entender un poco cuál es un poco el procedimiento que se viene a continuación en la Asamblea Nacional. Ahora bien, vamos justamente al trámite en la Asamblea Nacional. Hay dictamen de la Corte, el CAL sesiona el día de hoy precisamente para conocer el dictamen de la Corte Constitucional y deberá derivar la sustanciación de este pedido de juicio político a la Comisión de Fiscalización. El presidente de esta mesa ha alegado en las últimas horas que no hay evidencia de responsabilidad del presidente de la República en casos de corrupción, que no habría las pruebas, por lo tanto, palabras más, palabras menos, el juicio político se cae. ¿Qué lectura le merece a usted este tema? Sí, yo creo que ahí, Belkis, hay que ser muy responsables de las opiniones que se dan. El juicio político en este momento recién inicia. Una vez contado el dictamen, efectivamente lo que le corresponde al CAL en este momento simplemente es conocer los documentos del dictamen y dar paso a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización tiene que inmediatamente abocar conocimiento e iniciar su trámite. Hay que tener claro que si bien se hicieron algunas matizaciones en el caso de Jorge Yunda por la Corte Constitucional sobre cuál era la connotación del juicio político y se estableció que los parámetros o los estándares de alguna manera que se debían cumplir en un proceso de juicio político no son los mismos que un proceso judicial. Es decir, en este caso, un juez, por ejemplo, no puede anticipar criterios sobre lo que va a pasar. Pero en este caso, al tratarse de un juicio político, se permite de alguna manera romper con esta imparcialidad de emitir opiniones que podrían de alguna manera ya enviar un mensaje sobre cuál sería mi voto o cuál sería mi posible postura. Eso no afectaría de alguna manera la imparcialidad en el proceso. Pero de todas maneras creo que si el proceso no inicia, no es aconsejable que el presidente de la Comisión de Fiscalización emita comentarios descalificando o de alguna manera señalando que el juicio político está caído o que no existen las pruebas necesarias. Creo que eso se tiene que ventilar en la instancia correspondiente, que es la Comisión de Fiscalización, porque hay 2 instancias en el juicio político, o digamos las 3. Una previa, que era con el dictamen de la Corte y que se admita y se verifiquen los requisitos por el CAL. La segunda es en la Comisión de Fiscalización, donde emitirá un informe que recomienda o no el juicio político. No le dice en ningún momento que tenga la posibilidad de archivar este proceso de juicio político y por tanto el Pleno de la Asamblea Nacional no lo pueda conocer. Y finalmente el Pleno será como máximo órgano de la función legislativa quien decidirá sobre la censura de destitución o sobre su archivo. O sea, sí o sí, esto es importante, sí o sí, quien resuelve el juicio político, censura o destitución o absolución del presidente es el Pleno de la Asamblea. Por supuesto, Fabricio. Creo que la ley de la función legislativa lo que ha hecho es un poco diferenciar los 2 procedimientos. En un procedimiento que es el juicio político para autoridades, en este caso ministros, secretarios de Estado, quienes lideren el tema de la ejecución de las políticas públicas, y el juicio político hacia el presidente y vicepresidente de la República. Son 2 escenarios diferentes. Déjeme interrumpir. En el artículo 91 de la Ley Orgánica efectivamente dice que la Comisión de Fiscalización deberá presentar un informe motivado para conocimiento del Pleno que especificará las razones por las cuales
recomienda o no el enjuiciamiento político del presidente de la República. No dice archivo. Entonces, no es que la comisión pueda archivar. No puede de ninguna manera archivar. En el caso, por ejemplo, de los juicios políticos contra ministros, sí se establecía la posibilidad, 3 escenarios. Uno es sugerir que se continúe con el proceso de juicio político, la otra es sugerencia de archivo al juicio político y la otra, si es que no existieran los votos, se remite un informe de posiciones. ¿El informe de posiciones cabe para este caso puntual de juicio político al presidente de la República? Acá puede presentarse, digámoslo así, una especie de vacío, porque ¿qué sucedería? El verbo rector del artículo 91 dice emitirá el informe, en el cual recomiende. En función de las pruebas de cargo y descargo que se presenten, se emite un informe que se pone a consideración de los miembros de la comisión y con los votos necesarios, digamos, tendrá que aprobarse el informe. Pero podría pasar el escenario hipotético de que no haya votos. Que no existan los votos. Ni para el uno ni para el otro. Exactamente. Y más allá de... Y además podría fenecer el plazo, porque el plazo fatal son 30 días. Además de recuerdo que ya ha pasado. No, ya hay Ya hay antecedentes. un antecedente, creo que fue el juicio político con La judicatura. Con la judicatura, que efectivamente ahí hubieron algunas situaciones que se presentaron y que generaron problemas luego en el tema del pleno. Ya, en este caso, ¿qué pasaría? Si no hay los votos ni para lo uno ni para lo otro. Lo que corresponde, y creo que hacer de alguna manera un entendimiento de la norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es, al final, como no le corresponde a la Comisión de Fiscalización resolver a la final sobre si procede o no procede el juicio político, determinar su archivo, lo que tendría que hacerse es que todos los documentos que se generen tendría que remitirse y tendría que hacerse un símil de alguna manera con el proceso de juicio político a las autoridades y remitirse un informe con todas las posiciones que se hayan presentado y toda la documentación que se haya presentado dentro del proceso de juiciamiento político, porque a la final quien le corresponde resolver es al Pleno de la Asamblea Nacional. O sea, no hay manera de que el contrario, juicio político se caiga en la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? Porque las reformas que se implementaron justamente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue evitar estas circunstancias. Se recordaba, Fabricio, de manera anterior al 2021, los juicios políticos se estancaban en la Comisión de Fiscalización. Por eso le bautizaron como la Comisión de ausencia de Archivo. votos, Claro. porque decían, bueno, no hay votos, entonces se entiende que el juicio político queda en stand-by, o se entiende El limbo que se jurídico, archiva, le decía. en un limbo jurídico. Entonces, a la final, los juicios políticos no progresaban. Entonces, justamente, la lógica que se debe entender acá es que el máximo órgano integrado por los 137 asambleístas es al quien le corresponde conocer y resolver, luego de pasar la sustanciación en la Comisión de Fiscalización. En el caso eventual de que no existieran los votos en su momento, ahí el CAL podría tomar un rol protagónico un poco para definir este vacío de alguna manera. Creería que no. El CAL, realmente su intervención va a ser al momento de remitir la documentación del juicio político, que entendería debería hacerlo de manera inmediata para que inicie su tratamiento, y obviamente por la importancia y la connotación que tiene el juicio político debería tramitarse de manera prioritaria y urgente. Porque esa es otra discusión. Hay otros otra discusión de qué juicios pasa políticos en curso en la Comisión de Efectivamente. Fiscalización y qué pasa con ¿Qué pasaría si que recién eventualmente se ingresa? llegara a abocar uno de ellos y demás y no se pueden suspender los términos? Yo creo que la prioridad en este caso, si bien no existe un orden de prelación en la norma que le diga, bueno, si es que llega el juicio político, El presidente usted se va tiene que hacer, primero. este está primero sobre el resto, pero creo que la lógica natural determina que un juicio de esta naturaleza, que se hace luego de muchísimo tiempo, que se llega a entablar un juicio político contra el presidente de la República, la connotación y la importancia que tiene en el país, es, creo, evidente que se le debe dar la celeridad y la importancia que requiere dentro de la Comisión de A Fiscalización. mí me parece, por ejemplo, que con base en eso, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, o sea, que hay el juicio político al presidente tiene un procedimiento especial. Y aunque la norma no especifica el tema de la prelación que estamos hablando, a mí me parece que el CAL el día de hoy, el momento que remita a la Comisión de Fiscalización, debería ser muy clara en su resolución para que no queden dudas sobre la naturaleza de este juicio político y que no puede quedar a la cola. Porque me parece que ahora mismo el día de hoy van a sesionar para aprobar el informe que recomienda el archivo del pedido de juicio político en contra de la ministra de la Mujer, del secretario de Seguridad y del exministro del Interior, Patricio Carrillo. Y luego venía el juicio político al ministro de Transporte y Obras Públicas. Y estaba también pendiente el juicio político a los vocales del Consejo Nacional Electoral, que no se puede hacer hasta que no termine el proceso del periodo electoral. Ya. Entonces, ¿alguien podría argumentar eso, doctor? Siempre, digamos, siempre van a haber las suspicacias,
estimado Fabricio, o sea, siempre va a haber, ya pasó en su momento con el juicio político al Consejo de la Judicatura, donde de alguna manera, si bien era factible establecer una reconsideración, se la hizo fuera de tiempo, se aprobó un informe fuera de tiempo, y a la final quedó en un limbo porque, por un lado, no había el informe de posiciones, y por otro lado, el informe que se emitió recomendando de alguna manera el juicio político no era aplicable en ese momento porque fue emitido ya cuando precluyó, digamos. Entonces, son estas cosas que se podrían eventualmente generar, pero yo creo que a la final todas ellas tienen que ser conocidas y tienen que ser resueltas por el máximo órgano, que es el Pleno de la Asamblea Nacional. De lo contrario, seguimos en esta incertidumbre y creo que el país en estos momentos demanda certezas y no que entremos en estos debates que creo que a la final no ahondan, digamos, en solucionar la crisis que estamos atravesando. Certezas, pero sobre todo seriedad en el discurso. Yo lo vengo diciendo desde que se instaló la comisión ocasional del caso Gran Padrino. Que los legisladores le bajen un poquito los decibeles al discurso, ¿ya? Y que lo manejen con absoluta seriedad, porque estamos hablando de un proceso de juicio político contra el presidente de la República. Esto a veces no se entiende y hablan con discursos altisonantes y hacen anuncios y leen la norma de acuerdo a la conveniencia. Yo creo que esto hay que manejarlo con mucha certeza y pulcritud. Un aporte adicional de Vladimir Andosilla, que más adelante nos va a acompañar en el último tramo de nuestro espacio, me dice: la ley orgánica de la función legislativa debe ser analizada en su totalidad y el legislador deberá hacer uso de la norma que más se apegue al proceso y garantice el principio de control legislativo. La Corte Constitucional hizo un ejercicio similar al utilizar el artículo 38 del Reglamento de Sustanciación de Procesos, cuando, luego de que fracasó la ponencia de la doctora Núquez, designa un ponente y echa mano del 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, designando a un segundo ponente, digamos. Se curó en estado la Corte, ¿no? Así es, y también podía haber pasado un tercer escenario, Fabricio. ¿Qué pasaba si no se obtenían en esta segunda propuesta? No había votos. ¿Qué pasaba? La norma ni el reglamento de sustanciación determinan que estos se sigan de alguna manera resorteando. Entonces, pero eso no impide, bajo esa lógica, porque habían voces que decían, bueno, bajo esa lógica no se entiende que se archiva porque no hay nada más que hacer. La ley, o sea, ya sumaban que era dictamen fito, ¿o no? Exactamente. Algunos decían dictamen fito y otros archivo. Exacto, pero lo que hay que entender es que la norma tiene que dar una consecuencia lógica del paso del juicio o su archivo. Y si no determina eso, yo no puedo deducir que al final, bajo ese escenario, entonces se entendería que es archivada la petición. Yo también comparto que se debe analizar, interpretar la norma en su integralidad para darle viabilidad. Lo que se debe garantizar mínimamente son, obviamente, el debido proceso y el derecho a la defensa que la tiene el presidente de la República para que se presenten sus pruebas de cargo, las pruebas de descargo, y la comisión de fiscalización lo que le corresponde son analizarlas y emitir un informe. Otra cosa también he escuchado por ahí y con mucha preocupación es en el sentido de decir que a la comisión de fiscalización le corresponde la valoración o la exclusión de pruebas, determinar si fueron obtenidas de manera legal o ilegal. Eso no le corresponde a la comisión. La Corte Constitucional en su dictamen de alguna manera no se pronunció sobre el caso y le dijo que no le corresponde la valoración de la prueba. Creo que a quien le correspondería en su momento valorar las pruebas es a un juez que tiene la facultad dentro del proceso jurisdiccional, pero más no a la comisión de fiscalización. Creo que tiene que recibir las pruebas de cargo y descargo, presentar un informe con las razones motivadas que justifiquen que continúe no el juicio político, y el Pleno resolverá con esa argumentación lo que proceda. Pedro, brevemente vamos con los plazos, porque más allá de que sí, el juicio político, el trámite como tal debe iniciar, hay mucha expectativa ya de que derive en el Pleno de la Asamblea Nacional, y abril sin duda alguna será un mes determinante si se quiere. Entonces vamos rápidamente con los plazos. Sí, a ver, los plazos que tiene la Comisión de Fiscalización son 30 días a la final para sustanciar el proceso. Estos 30 días se dividen en tres momentos. El primero es para que los interpelantes presenten a la final, en marco de su solicitud, presenten sus argumentaciones y sus pruebas con relación a la causal que fue admitida por la Corte Constitucional. Esto vale mencionarlo porque si bien muchas de ellas, digamos, tenían una conexión lógica sobre algunas cosas, no se podría insistir sobre el tema de cohecho. Eso hay que tener mucha claridad. Presentadas estas argumentaciones en la comisión, dentro de los 10 días, el presidente de la República también puede intervenir y lo puede hacer de manera personal, a través de un tercero o a través de su procurador. Eso lo determina con claridad la norma de la función legislativa. Por tanto, no existe la obligación, digamos, que vaya el presidente personalmente. Dentro de esos 10 días tiene que procesarse todos estos temas.
Luego, la comisión de fiscalización puede haber un periodo de 10 días para evacuar las pruebas solicitadas, incluso podría solicitar la práctica de nuevas pruebas que considere necesarias, y finalmente tendría un plazo de 10 días para presentar y de alguna manera emitir este informe. Entonces, estamos hablando de 30 días que más o menos podrían coincidir más o menos el 1 de mayo, si no estoy mal. Luego de eso, viene ya su trámite ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Para esto determina la ley que tiene 48 días para difundir el informe a los asambleístas. Luego, dentro del plazo de 5 días, podrá convocar a una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero dentro de los 5 días podría ser dentro del primero o podría ser en el 5.º día. Entonces ahí son más o menos días. Y en esa sesión obviamente se discutirá, el presidente presentará su alegación, los interpelantes, se retirará el presidente, se abrirá el debate y luego de alguna manera se suspende, se cierra este debate y 5 días después se tiene que convocar una nueva sesión del Pleno simplemente para conocer sobre la censura de institución o en el caso de que no hubiera ninguna de estas situaciones, el archivo del... A esa sesión anterior sí debe acudir personalmente el presidente. Efectivamente, la norma no dice. O sea, yo creo que se están tomando en algunos casos el hecho, obviamente en derecho, yo puedo acudir de manera personal, pero también puedo acudir a través de mi abogado, a través de una procuración judicial, pero creería que por la connotación, la importancia, hacer esas interpretaciones que obviamente no las contempla la ley orgánica de la función legislativa, no son las correctas. Creería que el presidente debería acudir, en este caso, y afrontar, digamos, de manera responsable el juicio político que se viene. ¿Usted no cree, por los plazos que acaba de explicarnos, usted no cree que coincida con la renovación de autoridades legislativas? Creo que es posible, pero yo me atrevería a decir que esto a lo mejor pueda terminar decantándose unos días antes. De lo contrario, realmente se pondría una situación muy difícil. Sí, por eso le digo. En el cual, en 14 de mayo, eso a la final va a ser un proceso que demanda algún tiempo, porque no solo es elegir las autoridades, que se las elige una por una, es el presidente, los vicepresidentes, los miembros del CAL, y además se tiene que elegir la distribución de las comisiones. Claro, hay que reorganizar las comisiones. Y las comisiones a su vez tienen que nombrar las autoridades. Entonces eso es un tema que realmente demanda y va a tomar su tiempo y obviamente está sujeto también a negociaciones en el orden político por las diferentes bancadas. Correcto. Doctor, valoramos primero la paciencia, porque estuvo acá desde las 7 de la mañana el doctor Pedro Cornejo y la explicación muy ilustrativa sobre el procedimiento parlamentario. Queda clarísimo que el juicio político no se puede caer en la Comisión de Fiscalización, tiene que llegar al Pleno de la Asamblea. Gracias, doctor. Le agradezco, Francisco Belkis. Pedro Cornejo, que está acá con nosotros en la primera hora, creo que ha sido muy explicativo lo que ha dicho el doctor, sobre todo para aquellos que creo que no escuchan las entrevistas. Y es muy difícil pedirles que se aparten de los sesgos. Hay gente que escucha lo que quiere escuchar e interpreta lo que quiere interpretar. El juicio político no se puede caer en la Comisión de Fiscalización. Lo sostuve en el comentario, lo sostengo ahora, lo ha explicado Pedro Cornejo. El juicio político tiene que llegar al Pleno de la Asamblea Nacional y es esa instancia en la que se resolverá si hay censura y destitución del presidente, para lo cual se requieren 92 votos, que es la mayoría calificada de los 2/3, o si no los hay, lo que equivaldría a una absolución del presidente de la República. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.